Gracias por continuar con nosotras. Hoy estamos hablando un rato del Día de la Resistencia Indígena. En Nicaragua aún existen comunidades indígenas que mantienen nuestras raíces y costumbres. No es un hecho histórico como muchas personas piensan. Así es, Cristabel. Para esto, mi compañera preparó la siguiente entrevista con el sociólogo Rodolfo Taleno, conocido como Fito, quien nos comparte su experiencia con algunas de estas comunidades. Gracias, Catherine. Yo me encuentro por acá, me trasladé hasta El Quilombo para poder hablar con Adolfo Taleno, mejor conocido como Fito. Fito, mucha gente piensa que ya no existen los indígenas o las comunidades indígenas, que esto es de antepasados o pasó a la historia. ¿Realmente esto es así? En estos tiempos modernos se nos ha querido imponer de parte de todos los estados, en la representación de los gobiernos de turno, que las poblaciones indígenas fueron diezmadas, fueron desaparecidas, que es un error, que es una mentira. En el Pacífico Centro-Norte de Nicaragua por lo menos habitan más de 20 pueblos, pueblos que están constituidos, pueblos que son el reflejo de esa herencia histórica de nuestros territorios, Pacífico Centro-Norte. Obviamente, en Nicaragua el tema de la costa caribe tiene una relevancia fundamental. La revolución, el gobierno revolucionario le dio un gran impulso al desarrollo a través de la ley de autonomía de la costa caribe en Nicaragua. Vos que has ido a estos lugares y tenés mucha relación con estas comunidades, contanos cómo ha sido tu experiencia con las comunidades indígenas. En el caso del Pacífico Centro-Norte está persistente la tradición, la práctica sociopolítica de elegir a sus alcaldes mayores, a sus autoridades, a sus consejos de ancianos. Esto en el afán de ir construyendo, de ir restableciendo el tejido socioadministrativo de la comunidad, que no está desvinculado del trabajo que hay con las alcaldías, que ya están teniendo un trabajo, ¿no? Pero los territorios originales necesitan vivir una autonomía y necesitan vivir sobre todo, tener las condiciones para poder desarrollar el desarrollo de sus territorios, sobre todo con el usufructo de los recursos. En los territorios originarios es donde está la mayor cantidad de biodiversidad, la mayor cantidad de agua, la mayor cantidad de bosque. ¿Por qué? Porque han sido estos pobladores originarios los que han conservado esta riqueza, que hoy está amenazada por muchos proyectos extractivos, minería, hidroeléctricas, el gran tema del canal. Todos esos grandes temas afectan a las poblaciones originarias. Las poblaciones originarias tendrían que tener voz y voto y tendrían que tener una posición fundamental a la hora de decidir programas de desarrollo que hablan de desarrollo para el país, pero que se establecen en los territorios originales. Vos que has conocido estas comunidades, contanos cuál podría ser la diferencia entre las costumbres o lo que se vive en estos lugares y lo que vemos normalmente a diario, ¿verdad? Las paredes, las piedras, los vehículos. ¿Cuál es la diferencia entre estas comunidades y lo que vemos? La principal diferencia, si es que hay alguna, tiene que ver con la espiritualidad que aún persiste en los pueblos. Vos vas a un territorio originario, un pueblo indígena, como le llamamos, y hay una mística, hay un trabajo de espiritualidad ancestral. Eso a pesar de la imposición del status quo, los abuelos han sabido mantener eso. Aunque también es cierto que hay que decirlo, que muchos de los jóvenes que nacen en las comunidades, pues en el territorio de Matagalpa, por ejemplo, la lengua Matagalpa fue extinguida. Tenemos toponimias, nombres de lugares, palabras para designar cosas, pero no tenemos un idioma. En Jinotega tampoco, en Sutiaba tampoco. ¿Pero qué tenemos? Tenemos la historia ancestral de ese territorio. Eso es el valor fundamental de los pueblos originarios. A partir de eso, muchas comunidades están viviendo un proceso de revitalización. Es decir, que somos nicaragüenses, claro que somos nicaragüenses. Y porque somos nicaragüenses tenemos derecho a participar activamente en la toma de decisión del territorio principalmente. ¿Qué es lo más difícil a lo que se enfrentan estas comunidades indígenas en nuestro país? La exclusión, el desconocimiento de su forma de organización. No podemos seguir fomentando en Nicaragua que no hay pueblos originarios, pero a la hora de reconocer verdaderamente la historia, la memoria histórica, el trabajo, la ancestralidad de nuestros pueblos originarios, ahí tenemos graves vacíos.
Lo tenemos a nivel de gobierno, a nivel de políticas públicas, pero lo tenemos sobre todo en la conciencia que los sistemas educativos nos han implantado. Tenemos que desconstruir ese modelo, un modelo que niega al otro, así como se niega a la mujer, así como se niega la realidad de exclusión que hay en las ciudades. No podemos hacer eso. Tenemos que entrar en un trabajo profundo de reconocimiento de la realidad de los pueblos originarios. Si vos en este momento pudieses ser la voz de estos pueblos indígenas, ¿qué mensaje le dejarías a la población nicaragüense? La mejor manera de ayudar a los pueblos originarios es dejando que ellos sean los protagonistas de su historia y de su desarrollo. Que ellos y ellas sean los que están trabajando de la mano con los gobiernos locales, con los gobiernos nacionales, procesos que ayudan a mejorar sus condiciones, procesos que ayudan a mejorar su calidad de vida. Gracias, Fito, por habernos recibido. Nosotros volvemos a estudio con Catherine. Nuestras raíces indígenas presentan rasgos muy pronunciados que aún se mantienen en los rostros de nuestra población a pesar del mestizaje. Ramón Potosme es un joven que con orgullo presenta estos rasgos característicos y no se avergüenza de su identidad. A continuación conozcamos la historia de este joven orgulloso de nuestras raíces nicaragüenses y de cómo él, al igual que otras comunidades indígenas, han venido enfrentando la discriminación de nuestra sociedad tanto por los rasgos como por las costumbres y estilos de vida que estas comunidades tienen. Ramón Potosme es un indígena mangüe o chorotega de las familias descendientes de ancestros naturales de esta tierra. Su familia ha vivido entre las zonas de Masaya y Carazo y desde tiempos inmemorables han conservado muchas de las costumbres y tradiciones. Hoy en esta historia nos cuenta cómo han preservado sus orígenes. Las costumbres que nosotros mantenemos hasta la fecha es el uso de la medicina tradicional ancestral, ver en la naturaleza como parte de nosotros, pues que una planta es como nuestra hermana, como nuestra familia, y cuando uno toca una planta, uno le pide permiso a esa planta para que ella le dé las propiedades medicinales a uno. Igual de esa manera también se le cuida. Nosotros también tenemos la creencia en la presencia de los espíritus, que nuestros ancestros pueden venir ante nosotros y podemos hablar y podemos compartir con nuestros ancestros. Y lo otro tiene que ver con la alimentación todavía y tiene que ver también con cómo muchas familias todavía tienen su principal base de alimento en el maíz, que es un alimento realmente dado por nuestros ancestros. Por mantener su identidad ha pasado mucha discriminación, ya que preserva la vestimenta más adecuada al clima como es la cotona y suele usar el pelo largo. En algunos sitios me decían, ¿por qué vos no te cortas el pelo? ¿Por qué te vestís así? Eso es como de hippie, eso ya no tiene sentido, eso era algo de 1970. Yo decía, pues yo no soy hippie, ni siquiera nunca he andado con algo de hippie, pues. Entonces simplemente me gustó andar así y obviamente tiene que ver con mantener la identidad como indígena. Nuestros ancestros así caminaban y era parte de su identidad, parte intrínseca de su identidad, en el caso de nosotros los chorotegas. Mi vestimenta y mi forma de ser en mi comunidad es normal. Hay gente que también se viste así y hay gente que no. Y hay gente que se reconoce como indígena y gente que no se reconoce como indígena. Entonces, tiene que ver con cómo estamos como sociedad en Nicaragua, pues. Tiene que ver con el autorreconocimiento. Si yo me reconozco indígena, me visto como tal, y si no, no, pudiendo ser aún descendiente indígena. Nada de esto ha hecho que él desista en mantener sus raíces. Para él es muy importante apropiarse de la identidad como chorotega, pues de esta manera él contribuye a la conservación de sus raíces. Eso te hace ser más fuerte y más sólido en tus ideas y tus planteamientos. Yo creo que gran parte de la indefinición que hay en Nicaragua es porque siempre adoptamos lo que otro ya ha hecho y no lo propio. Entonces, si yo estoy seguro de lo que hago, no importa qué ocurra afuera, porque yo tengo también un planteamiento. Entonces, si yo soy indígena, yo tengo mis valores. Y si viene una música de otro país, está bien, no tiene nada de malo, pero yo también tengo que presentar. Entonces, uno está a la par de otra cultura, porque una cultura no es mejor que otra, simplemente son diferentes. Potosme nos invita a apropiarnos de nuestra identidad con orgullo, a proyectar nuestras costumbres y tradiciones. De esta manera no solo contribuye a la conservación de la cultura, sino también a la economía como sociedad. Creo que si nosotros nos reivindicamos como la identidad que somos, nos definimos como tal,
nosotros tendremos más fuerza en planteamientos de economía, en planteamientos de cómo queremos que la sociedad sea, cómo nos organizamos como comunidad. Por ejemplo, una comunidad bien organizada desde su identidad es poderosa, puede hacer un montón de cosas, puede hacer sus cambios sociales y hay varias experiencias en Nicaragua. Al igual que Potosma, existen más nicaragüenses orgullosos de llevar esa sangre indígena, luchadora y defensora de sus derechos. Reconocer nuestras raíces con orgullo es parte del amor hacia nuestra identidad como nicaragüenses. Es momento de nuestra siguiente pausa comercial. No se muevan, que ya regresamos con más.